Hola, mi nombre es César Bernal. Soy el jefe de la Unidad de Laboratorios de Calidad Ambiental Marina del programa Calidad Ambiental Marina del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andrés, INVEMAR. En este video hablaremos sobre la determinación de alcalinidad total en aguas marinas y costeras por el método de titulación manual en celda abierta basado en el protocolo de remarco. Para la determinación de alcalinidad total seguiremos las siguientes etapas: preparación del sistema, limpieza y preparación de la celda, pesaje de muestra, adición, volumen inicial y desgasificación, titulación, cálculos de alcalinidad. Vamos a acondicionar nuestro electrodo de pH. Esta etapa es muy importante para que nuestro electrodo se encuentre en las mismas características de fuerza iónica de las que va a trabajar o va a analizar las muestras. En este caso, el electrodo se encuentra almacenado en KCl 3 molar, dadas las recomendaciones del fabricante. Para esto, recomendamos que el electrodo se deje desde la noche anterior a las lecturas en una solución de agua de mar. En el proceso de secado, tener cuidado con el bulbo, no hacerle una limpieza muy fuerte que lo pueda averiar. Lo dejamos en solución de agua de mar y de esta forma tendríamos nuestro electrodo listo para trabajar. Para conocer si el electrodo está en óptimas condiciones, podemos hacer la verificación con las soluciones en escala NBS de pH 4 y pH 7 para conocer su pendiente y por ende saber el estado en el que se encuentra el electrodo. Esta información la va a encontrar detallada en el protocolo de remarco. Realizamos la verificación de nuestra balanza analítica de acuerdo a los controles de calidad establecidos en la institución o laboratorio. En nuestro caso, verificaremos nuestra balanza con una masa de 100 gramos. Exponemos la masa que ha sido previamente calibrada por un ente externo en la mitad del plato y realizamos el registro de la verificación en el formato correspondiente. Para la medición de alcalinidad total no requerimos una balanza analítica que en este caso tiene 4 cifras decimales, podemos trabajar con una hasta de 2 cifras decimales. Para el análisis de alcalinidad total, el ácido empleado como titulante es muy importante. Para esto podemos trabajar con ácido clorhídrico certificado en solución 0.6 molar o ácido clorhídrico 0.1 molar preparado en solución 0.6 molar en el laboratorio. La diferencia evidentemente es que el ácido provisto por el doctor Andrew Dixon va a contar con un certificado donde nos presenta su concentración y la incertidumbre asociada a la misma. En el caso del preparado por nosotros, debemos realizar una determinación de la concentración real del ácido. Para esto, en el protocolo de remarco se encuentra el paso a paso. Procedemos a trasvasar el ácido clorhídrico en nuestro recipiente de trabajo. Para esto usamos una pipeta, en este caso de 5 mililitros, pueden usar una de un mayor volumen. Es importante que realicen un estimado de cuántas muestras se van a trabajar en el día para que de esta forma realicen este trasvaso de volumen. Tener en cuenta que el volumen que sobre no puede ser incluido nuevamente en la botella. Pueden existir procesos de evaporación que hagan que se concentre de un día para otro. De esta forma tenemos nuestro ácido listo para el proceso de titulación. En la adición de este ácido contamos con sistemas electrónicos para hacer la adición. Tenemos el modelo anterior de Handy y el nuevo modelo. La verificación y lectura de muestras en el INVEMAR, realizamos la adición de ácido clorhídrico con esta transfer pipeta electrónica. Es muy importante el control de las revoluciones por minuto de la celda de reacción y que ésta mantenga la temperatura de la muestra de forma estable. Recordemos que la alcalinidad total
no es dependiente de la temperatura, sin embargo, durante la titulación debemos trabajar a una temperatura constante para evitar cambios en la precisión. En este caso, empleamos un sistema chiller o recirculador de agua, el cual trabajamos a 25 grados Celsius con una variabilidad de 0.1 grados Celsius. La celda tiene que estar en una posición que evite salpicaduras con la barra magnética. Para esto se recomienda inicialmente hacer una prueba de cuál es el lugar óptimo en el plato de agitación. Aumentamos la agitación y ubicamos nuestra celda, marcamos la posición de la celda. De esta forma aseguramos que no vamos a tener salpicaduras de muestra durante la titulación de la muestra. Otra parte importante es saber cuáles son las revoluciones a las cuales vamos a agitar la muestra. Para esto, durante la validación en el INVEMAR, trabajamos a 750 revoluciones por minuto. Sin embargo, estas van a depender tanto del volumen de la muestra como de la forma del recipiente o de celda, si es más alto, más ancho o de un volumen diferente. En este caso, se recomienda realizar el siguiente ejercicio. Vamos a llevar la celda a un volumen de trabajo, en este caso 50 mililitros, y vamos a llevar hasta una agitación que evidencien que se forma un pequeño declive en la superficie por la agitación, como lo podemos observar. Y con un colorante, con un indicador o un colorante que tengan en el laboratorio, en este caso podemos usar el mismo M-cresol púrpura. Vamos a hacer una prueba en la cual podemos observar qué tanto se demora en homogeneizarse una gota de este indicador. De esta forma podemos ver que a esas revoluciones por minuto la agitación es adecuada. Con esto damos por terminado la parte de adecuar la celda. Posteriormente cargamos nuestra planilla de datos para hacer los cálculos y donde se realizan todos los registros. Usamos la plantilla elaborada por el Dr. Andrew Dixon con algunos ajustes para el protocolo de remarco. Dicha plantilla consta de 2 hojas de cálculo. En la primera hoja se utiliza el enfoque de Gram para obtener las estimaciones iniciales de la alcalinidad total. En una segunda hoja se usa la herramienta Solver junto con una expresión de equivalencia más elaborada para refinar estimación de la hoja de Gram y obtener una alcalinidad total para el reporte. Como pueden observar, la hoja de cálculo de Gram es la única en la cual vamos a requerir incluir información. La información que se requiere es la identificación de la muestra, el volumen de muestra en caso que no podamos obtener la masa directamente con una balanza. Para esto, los laboratorios que no cuenten con la balanza van a tomar el volumen de 50 mililitros y van a hacer el cálculo de la masa a partir de este volumen y la densidad de la muestra. La densidad de la muestra se calcula a partir de la salinidad y la temperatura y es obtenida en la casilla P28. Con estos dos datos se calcula la masa de la muestra multiplicando el volumen y la densidad. Salinidad, milivoltios iniciales y temperatura. Esta información no es usada en el cálculo, sin embargo, nos sirve para el seguimiento en cuanto a la precisión de los datos. Concentración de ácido. En este caso, la concentración de ácido la tomamos del certificado del lote A15 emitido por el laboratorio del Dr. Andrew Dixon. Volumen de ácido. Se ingresa el volumen de la primera adición y automáticamente quedan registradas las adiciones de 50 microlitros sucesivas, que son las que nos permite realizar la transfer electrónica. En cada una de las adiciones de ácido vamos a obtener un voltaje, el cual queda registrado frente a esta casilla. Adicionalmente, vamos a hacerle seguimiento a la temperatura de la muestra durante toda la titulación. Cuando hacemos el tratamiento de los datos,
En caso de que se requiera eliminar algún dato, lo dejamos registrado en esta tabla inferior. Esto con el fin de asegurar la trazabilidad de la información. Para el uso de la segunda hoja de cálculo vamos a activar la herramienta Solver. Para esto vamos a Archivo, Opciones, Complementos, seleccionamos Solver, le damos en Ir y activamos la casilla de Solver y Aceptar. Una vez activada la herramienta la podemos encontrar en la parte de datos del Excel. Y con esto quedamos listos para proceder con la lectura de las muestras y los cálculos empleando la plantilla elaborada por el Dr. Andrew Dixon. Tener en cuenta que para trabajar en alcalinidad total o en el sistema de carbonatos siempre debemos contar con guantes libres de talco. Esto porque puede generar una interferencia hacia las muestras y también para evitar contaminar la muestra con grasa que puede recubrir el electrodo y generar cierta interferencia. Con esto hemos terminado la etapa de preparación del sistema. Limpieza y preparación de la celda. Para esto, con la ayuda de una varilla magnética, extraemos el electrodo, lo lavamos sobre la celda, lo colocamos en el lugar que no vaya a ser contaminado con la muestra o con el ácido y hacemos un lavado 3 veces de la celda con el agua destilada o deionizada. Posteriormente secamos la celda con un papel industrial. Esta etapa es muy importante debido a que cualquier residuo que nos quede nos puede alterar el volumen de titulación. Y vamos a secar con este papel que no genera partículas o no deja residuos del papel. Vamos a secar muy bien al fondo. Secamos el agitador magnético, la varita de agitación, y de esta manera estamos listos para continuar con la siguiente etapa. Etapa de pesaje de muestra. En el protocolo de remarco realizamos pesaje de la muestra para tener una exactitud en la medición. Destapamos la botella, con la ayuda de la llave 3/4 giramos levemente la tapa y podemos realizar limpieza del cuello de la botella, o en el caso de nosotros usamos una jeringa que fue cortada por la mitad como guía para evitar contacto de la manguera con la grasa. En este caso usamos una jeringa de 60 mililitros, introducimos la manguera y realizamos un purgado o lavado de la jeringa por triplicado. Desplazamos el émbolo hasta el final con el fin de que el volumen de la muestra realice un enjuague a toda la jeringa. Y esta muestra va a ser descartada. Repetimos el proceso. Para el enjuague podemos tomar agua de la parte superficial y recordemos que esta muestra de alcalinidad total previamente en nuestro caso fue usada para el análisis de carbono inorgánico disuelto. De esta forma tenemos purgada la jeringa y la manguera, la introducimos en el recipiente y tomamos 50 mililitros de muestra. Retiramos la manguera, secamos muy bien cualquier parte de muestra que quede por fuera de la jeringa y no haya sido secada, pues será tenida en cuenta en la masa y esto nos va a generar error en la medición. Procedemos a pesar el conjunto de muestra con jeringa colocándola en la mitad del plato y realizamos un 0 a la balanza o lo que llamamos tarar. De esta forma procedemos a adicionar la muestra en el fondo del vaso lentamente sin que hayan salpicaduras de la muestra. Antes de levantarla retiramos el émbolo hacia arriba
para evitar que caigan gotas de agua y no sean tenidas en cuenta en la masa de muestra. A medida que repiten este análisis, van a empezar a tener la capacidad de medir los 50 gramos con una mayor precisión. De esta forma, tenemos ya nuestra muestra pesada, pasamos a hacer el registro en nuestra hoja de datos y estamos listos para la siguiente etapa de titulación de la muestra. Etapa: adición, primer volumen de ácido y desgasificación. Para esto, vamos a lavar nuestro electrodo con agua destilada, lo lavamos muy bien. Secamos la parte externa con papel industrial. Como pueden ver, nuestro electrodo tiene un protector y con un papel muy fino vamos a secar la parte interna del electrodo. Este paso es muy importante para evitar que nos quede agua en el electrodo y nos afecte la medición. Procedemos a introducir el electrodo. Lo introducimos de tal forma que podamos ver que no quede ninguna burbuja atrapada en la parte inferior del electrodo. La celda se tiene que encontrar ubicada donde pusimos la marca en la parte anterior y agitamos a 750 revoluciones por minuto. Acá vamos a ver los milivoltios. De acuerdo a la salinidad de la muestra, vamos a hacer la primera adición de volumen. En la muestra que estamos trabajando de salinidad 35.3, vamos a trabajar con una adición de volumen de 1.3 mililitros. Con esto esperamos que después de adicionar la primera cantidad de volumen, lleguemos a un pH cercano a 3.6. Para esto usamos una punta de 2.5 mililitros. Con nuestra handy la reconoce, ajustamos 1.3 mililitros, tomamos el volumen, verificamos que no queden burbujas. En esta etapa podemos hacer secado de la punta desde la parte externa y hacemos la adición de 1.3 mililitros cuando consideremos que la temperatura está estable. En este caso, la temperatura de medición con la que vamos a trabajar es 26 grados Celsius. Hacemos la adición y en este momento, por agitación, se realiza el proceso de gasificación. Como ven, el milivoltaje empieza a pasar de un valor negativo a positivo. Esperamos hasta que el valor se estabilice en su máximo y empezamos a controlar la temperatura en nuestra planilla de datos. El volumen de ácido que queda restante lo devolvemos y retiramos la punta, asegurando que salga completamente el volumen de ácido. Vemos que se estabiliza el milivoltaje en 180.3 y hacemos el registro en nuestra planilla de datos. Etapa de titulación. La titulación manual la realizamos con adiciones sucesivas de 50 microlitros. Para eso usamos una punta de 500 microlitros en la handy, la cargamos y la programamos para que cada adición sea de 50 microlitros. Es decir, que nos da la posibilidad de hacer 10 adiciones en la titulación. Tomamos el volumen de ácido, secamos la parte externa y procedemos a hacer las adiciones. Después de cada adición, hacemos el registro en nuestra planilla de datos. Finalizada la adición de ácido, descartamos la última cantidad de ácido y retiramos la punta. Inmediatamente después vamos a hacer medición de la temperatura del ácido, parámetro que empleamos para tener la masa de ácido adicionada. Y registramos el valor en nuestra planilla de datos. Una vez ingresada toda la información de la titulación en la plantilla, procedemos a calcular la alcalinidad total con la función solver. Para esto vamos a datos, solver, resolver y aceptar.
Como ven, se hace un ajuste de la alcalinidad total para el reporte. Sin embargo, teniendo en cuenta el SOP3B, debemos tener en cuenta que la titulación va hasta pH 3. En este caso, eliminamos los valores que se encuentran con pH por debajo de 3 y tenemos en cuenta cuál es el volumen que vamos a trabajar. En este caso sería un volumen de 1.30 a 1.65. Regresamos a la plantilla de GRAN y vamos a eliminar los datos que no se tienen en cuenta en el cálculo. Revisamos y volvemos a aplicar Solver. Este ya sería nuestro valor de reporte de alcalinidad total. Si desean incluir nuevamente la fila, tener en cuenta que deben seleccionar toda la fila y desplazarla completamente para no tener un error en los cálculos. Y lo mismo hacerlo en la línea de la GRAN. De esta forma no se daña la plantilla y pueden incluir o eliminar de acuerdo al criterio de titulación de pH entre 3.5 y 3.0. De esta forma damos por finalizada nuestra titulación. Recordemos que la muestra queda en un pH de 3 o cercano a 3, por ende debemos rápidamente retirar el electrodo y lavar la celda. Recordemos que como nuestras muestras tienen cloruro de mercurio, debemos hacer una disposición adecuada de los residuos.